7:39 y saludamos al economista Andrés Solimano. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días, bienvenido de nuevo a Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, un gusto de verlo. También Juanita, creo. Sí, ahí aquí estoy. ¿Cómo está Andrés? Ah, bien, mucho tiempo que no la veía Juanita, así Hace que mucho tiempo que no ah, nos me encontramos. costaba Sí, estamos en un reconocerla. horario, sí, estamos en un Ah, horario especial, Andrés, con usted, en este comentario que hacemos habitualmente los miércoles. Vamos a hablar de un tema que, por cierto, ha generado varias reacciones durante los últimos días, porque hace algunas jornadas, la semana pasada, había mucha expectación, ¿no? Respecto de la decisión que iba a tomar la Fed, la Reserva Federal estadounidense, a propósito de la inflación que está afectando a ese país como a hartas partes del mundo. Bueno, a partir de eso se ha generado también una serie de incertidumbres respecto del futuro de la economía de Estados Unidos. Se habla de una eventual recesión en ese país. Le quería preguntar en primer lugar respecto de eso, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de que se dé ese escenario que proyectan algunos sectores? sí, efectivamente, Estados Unidos está con una presión inflacionaria, con los datos de mayo, cerró en 8,6% anual, mayo 2022, mayo 2021. Y entonces el Banco Central norteamericano, digamos de Estados Unidos, Norteamérica incluye también Canadá, incluso algunos México con NAFTA, cuando había NAFTA, eh, subió la tasa, ha subido las tasas de interés y ahora la subió en 0,75%, que le llaman en el lenguaje 75 puntos básicos. Bueno, si eso, en realidad, si uno ve lo que dicen los analistas que están en Estados Unidos y comentaristas sobre la situación económica, en realidad nadie sabe. Tampoco sabe con certidumbre la misma Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, si este aumento de tasas va a producir una recesión o lo que llaman ellos un soft landing, que es como un aterrizaje suave sin precipitarse, sin caer. La verdad que nadie sabe, porque primero, estas inflaciones tan altas no se veían en Estados Unidos y en Europa desde hace unos 40 años. Entonces, hay poca memoria. La gente que vivió esa época, sí, pero difícil traspasar una realidad de 40 años atrás ahora y decir, va a pasar lo mismo. Entonces, yo creo que la respuesta más franca es decir, nadie sabe. Dicen que va a ser al final del año o el 2023, las proyecciones eh, que ellos hacen van en esa dirección, pero son escenarios. La verdad que vivimos en un mundo de tanta incertidumbre que es lo más honesto decir que no se sabe. Andrés, justamente en este mundo de tanta incertidumbre, donde el efecto de la pandemia, algunos hablan de pospandemia, todavía no podemos hablar de pospandemia, estamos en pandemia, la guerra, ¿no es cierto?, ruso-ucraniana, en fin, una serie de situaciones internacionales que afectan al mundo entero y que también inciden en nuestro país. Sin embargo, la verdad es que cuando uno mira algunas informaciones y algunos analistas, da la sensación de que el problema de la inflación en nuestro país fuera responsabilidad del mal manejo del actual gobierno de los últimos 3 meses. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que haya cambios, por ejemplo, internamente en nuestro país en relación a lo que es la inflación? A ver, yo creo que Chile está inserto en un patrón que se da internacionalmente de aumento de la inflación por las razones que decía usted, Juanita, ¿no es cierto? El COVID o el post-COVID. Yo en este momento estoy afuera de Chile, en Madrid, estuve en Londres, y en realidad casi no se necesita mascarilla para los buses, para el metro, la gente en la calle anda, solo un vuelo me pidieron mascarilla, pero en general hay una sensación de que hay una normalidad absoluta por ahora. Eh, entonces, bueno, llamémosle post-COVID, pero yo sé que en nuestro país tampoco podemos declarar que hay un post-COVID, lo que pasa es que afecta menos. A ver, eh, eh,
Chile, lo que pasa es que yo he visto voces de un expresidente de Banco Central, Rodrigo Vergara, y también incluso hasta el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se han preguntado si es necesario seguir al mismo ritmo que estamos de subiendo las tasas de interés por parte del Banco Central para bajar la inflación, porque ese es un diagnóstico de inflación por origen interno. Pero cuando vemos que la inflación se da en muchos países del mundo, no tanto en el este, estaba leyendo de que en Japón la inflación está muy baja, en China está baja, en Vietnam está baja, en Indonesia, en Malasia, tienen tasas de inflación entre 2-3%, mientras que Occidente, Europa está 6-7%, Estados Unidos 8,5%, y en América Latina, bueno, en Chile estamos un poco más altos que esos promedios, para este año la predicción es sobre 12-13%, pero Argentina tiene 60% de inflación. Entonces estamos en un mundo muy diverso. Yo creo que en Chile la impresión que me da es que yo sugeriría que la autoridad que tiene, la organización que tiene, la institución que tiene más autoridad en tema inflacionario es el Banco Central. Yo haría un poco en línea a lo que están planteando otros observadores y autoridades, una pausa y esperar qué pasa con la inflación y no seguir dándole esta especie de morfina al paciente, porque puede quitar el dolor en el corto plazo, pero puede producir eventualmente una recesión. Mm. Andrés, le quería preguntar por un fenómeno que se ha visto últimamente en términos económicos a nivel mundial y que está bien relacionado con estas figuras mega ultramillonarias que además son muy mediáticas, como por ejemplo este empresario Elon Musk, Pero de hecho él declaró en un foro internacional respecto de que era muy probable que hubiese, no, de hecho no muy probable, dijo que una recesión en Estados Unidos era inevitable. Sabemos que este tipo de figuras, por su poder, por lo que significan, tienen la capacidad de hacer un tuit y derribar prácticamente un mercado, algo que ha llamado bastante la atención en esta época de las redes sociales. ¿Qué tan probable es que en este tipo de situaciones se den este fenómeno de las profecías autocumplidas, ¿no? Que claro, efectivamente a lo mejor el escenario no está configurado para que ocurra algo, pero finalmente la incertidumbre que generan este tipo de declaraciones termina provocando lo que supuestamente se quiere evitar. sí, es muy cierto. A ver, hay un pesimismo, sobre todo la semana pasada las bolsas, Dow Jones, Bolsa Europea de FTSE, Financial Times Stock Exchange y otros que son más Inglaterra y Europa, han bajado entre 5 o 6%, que son ajustes de los precios de los activos financieros que no se veían digamos, desde la crisis de 2008, 2009. Entonces, efectivamente hay razones, no sé si llamarle esto objetivo, pero en las percepciones de personas influyentes, como por ejemplo este inversionista Elon Musk, empresario, también, pueden producir caída del precio de las acciones. Se ha desplomado el Bitcoin, que es la principal Sí, criptomoneda, ¿no es cierto? sí. El Bitcoin cayó en una semana de cerca de $30,000 la unidad llegó a 17.800 el fin de semana y ahora está como en 20.000, 21.000, menos de 21.000, cerca. Pero llegó en noviembre del año pasado a casi $70.000 por unidad. Estos activos cripto que en los últimos 2 o 3 años han sido adquiridos por inversionistas institucionales importantes. Entonces, hay una racha de venta de activos financieros, racha de venta de acciones, racha de venta de Bitcoin, Ethereum, criptomonedas. Entonces, eso produce un ánimo de que puede venir un aterrizaje forzoso, una recesión internacional. Se habla en Inglaterra de una posible recesión, se habla en Estados Unidos, pero nadie sabe a ciencia cierta. Pero hay que estar preparado. Bueno, una discusión es si un análisis costo-beneficio vale la pena poner una economía, y eso es válido para Chile también, con contracción económica, con pérdida del Producto Interno Bruto, aumento del desempleo, pérdida de ocupaciones, caída de inversión, para bajar muy rápidamente una inflación que tiene causas complejas por aumento de precio de alimentos, aumento de precio de la energía, disrupción de cadenas de oferta. Entonces,
Ese yo creo que el análisis correcto, de hacer un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio de bajar la inflación rápidamente versus el costo de enviar las economías, distintas economías, a una contracción, a una recesión? Sería la primera desde el 2008-2009, o sea, 14 años atrás, 13, 14 años atrás. Eh, eh, También se habla de que estamos en un escenario parecido a la década de los 70, con aumento de la inflación y recesión que lo llamaban estanflación, que también se produjo por aumento de precios de la energía. ¿No es cierto? Recordemos la reunión de la OPEC en el 73, después de la guerra de Yom Kippur, digamos, y después en 79. Y las grandes complejidades que hubo para manejar el aumento simultáneo de inflación con desaceleración económica y estancamiento. Entonces, eso vuelve ahora, pero ya han pasado 50 años de la estanflación de la década de los 70, 40 del shock para bajar la inflación de Estados Unidos, de Paul Volcker, de la Reserva Federal, 79, 80, 81, cuando subió Reagan, fines de Carter, principios de Reagan, y después tenemos la otra más cercana, 2008-2009, crisis financiera global. Son tres hitos financieros económicos que dan clave para la realidad actual, pero la historia se parece, pero no se repite igual al pasado. Entonces estamos en un nuevo contexto, en una nueva realidad. Venimos de muchos años de dinero fácil, por así decirlo, de los bancos centrales, tasa de interés baja, y ahora pasamos abruptamente a un dinero caro, dinero escaso. Suben las tasas de interés, caen los precios de los activos, se asusta la gente, se asustan los inversionistas, invierten menos, podemos caer en una recesión. Esa realidad más o menos global, también hay que, yo creo que, extenderla al análisis chileno. Por eso decía que es interesante que hayan voces de autoridades y de expresidentes del Banco Central que llamen a una pausa, mirar un poco con distancia lo que está pasando desde el punto de vista del Banco Central y ahí tomar una decisión que sea adecuada, ponderando costos y beneficios. Andrés, justamente en ese contexto y tomando en cuenta estas opiniones, ¿no es cierto?, entregadas tanto por el expresidente del Banco Central como por el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, ¿qué otras medidas? Porque además de la pausa que podría hacer el Banco Central, ¿no es cierto?, en esto de subir y subir y subir y subir las tasas de interés, eh, además de esa pausa, ¿qué otras medidas podría tomar Chile? Digo, para morigerar un poco los efectos, porque Eh, claramente, dadas las condiciones internacionales, no veo por qué nosotros podríamos estar exentos, ¿no? De que no nos pasara nada, pero al menos para morigerar los efectos negativos. sí, bueno, ahí le caería, porque hay dos tipos de política, la política monetaria y la política fiscal. La fiscal la manejan los gobiernos y la monetaria los bancos centrales. Entonces, lo que podría hacer en la parte fiscal, bueno, ya hay un programa que se anunció hace como un mes y medio, 2 meses, de reactivación inclusiva, que es 3.500 millones de dólares, pero eso es como un 1% del PIB, ¿ya? Ayuda, pero uno podría pensar en programas más agresivos, de 2-3% del Producto Interno Bruto, para contrarrestar una posible contracción de la actividad económica, en parte por causa inflacionaria y en parte inducida por la política antiinflacionaria de la autoridad monetaria del Banco Central. Eso sería, y con programas, no sé, de ayuda, por ejemplo, de empleos de emergencia, eh, 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 para hacer frente a un eventual aumento de la desocupación. También otras medidas, por ejemplo, monitorear el precio de los alimentos, porque con la inflación los alimentos están subiendo más que el IPC promedio. Bueno, ya una medida fue congelar el aumento las tarifas del transporte público, pero en los alimentos no hay. Bueno, eh, no es tan fácil, pero podría hacerse abrir poderes de compra, digamos, para vender a costos con algún mecanismo a través de los municipios, del Estado, más que el gobierno central,
para poder que hubiera una especie de almacenes populares para que la gente pudiera adquirir alimento a precio de costo y que morigerara un poco el impacto sobre los bolsillos del aumento de los productos básicos, del aceite, del pan, del arroz, del azúcar, de lo que es la canasta básica. El sistema no está hecho así, porque el sistema está hecho como economía de libre mercado, que la gente adquiere las cosas en los mercados. Y si los mercados cobran precios más altos, hay que pagar esos precios más altos o no consumir, consumir menos. Esa es la lógica. Entonces se puede actuar a esos dos frentes. Una política fiscal más agresiva. Yo creo que 3.500 millones de dólares suena a harto dinero, pero resulta que si uno lo pone en proporción es 1% del PIB. Y un programa reactivador tendría que ser 3, 4, por dar algunos números. Pero es que iría en contra de la política del Banco Central, que es desacelerar la economía, porque sería inyectarle poder de compra en Teatino 120, Ministerio de Hacienda, y donde está Agustina, que está el Banco Central, están reduciendo el gasto porque cuando se junta el Consejo de Política Monetaria y detecta una cosa tan inofensiva, aparentemente con el aumento de la tasa de interés, que muy poco entiende exactamente qué significa, pero después lo empiezan a ver los créditos más caros, hipotecarios, las dificultades para conseguir financiación de las empresas, el crédito de consumo más alto, el costo, y ahí se empieza a enfriar. Entonces, es complicado que una institución esté enfriando la economía y que otra esté tratando de recalentarla de nuevo, metiendo gasto. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Tiene que conversar el ministro de Hacienda con la presidenta del Banco Central y el Consejo y darle su punto de vista. Quizás ya lo están haciendo, Ujú. no Andrés, nos sé. quedan unos Sí, minutos. Hace unos días dio una entrevista a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, donde señalaba que bueno, que a partir de ahora se venían unas alzas respecto de la tasa de interés más leves, porque ella proyectaba que ya hacia finales de este año, principios del próximo, se debiese llegar a un techo respecto de la inflación cercano al 13% anual y que de ahí vendría el descenso y una suerte de estabilización. ¿Está siendo muy optimista la presidenta del Banco Central como para justificar un poco también estas alzas tan agresivas que tuvieron durante el último tiempo? bueno, hay una regularidad empírica que es un rezago del efecto de la política monetaria, que desde que se anuncia el aumento de la tasa de interés, que es la que le descuenta el Banco Central a los bancos comerciales, pero hay otras tasas como las que hablábamos recién que le siguen, pero son más altas. Bueno, quizá la presidenta del Banco Central, está tomando en cuenta ese rezago. Entonces dice, las medidas se tomaron el primer semestre del 2022, bueno, se vienen tomando desde septiembre del 2021. Y esto va a tener un rezago, entonces los efectos de la baja de la inflación deberían verse ya a finales de este año, ¿no es cierto? 6 meses, o deberían venir antes, ¿no es cierto? Porque son 6 meses móviles que se van cambiando. Eh, Ese puede que sea el argumento que tenga. Sí, yo tendería a coincidir con ella que ahora, si que suben las tasas, tienen que ser aumentos más pequeños, ¿no es cierto? La dosis para bajar la fiebre no pueden ser tan altas porque el enfermo se puede empezar a Pueden matar debilitar. al enfermo. Claro, a veces el remedio es peor que la enfermedad, termina liquidando al pobre enfermo. Entonces, acá el enfermo puede reaccionar, digamos, tiene como fiebre, digamos que la inflación es la fiebre, pero puede reaccionar contrayéndose la actividad económica, bajando las ventas, bajando la producción, bajando el empleo. Entonces, el enfermo empieza, entonces el médico tiene que mirar todo con criterio y decir, ¿le doy más dosis o paro un poco la dosis? Espero que la dosis que ya le di surta resultado. Entonces empiece a bajar la inflación. Es complicado, esto no es una ciencia, se habla que la economía es una ciencia económica, pero esto es mucho arte de manejo de instrumentos, suerte también, que la gente reaccione en una dirección u otra, que no pasen cosas que se descarrile. No es un momento fácil para los bancos centrales en general, incluyendo para el chileno.
Pero yo creo que yo observaría, digamos, antes de seguir dando dosis al enfermo, cómo reacciona, tomando en cuenta que hay un rezago de reacción, que no va a ser inmediata la baja de la inflación, pero ya debería este segundo semestre empezar a ceder. Eh, eh, no es fácil, ¿ah? Y las mismas discusiones se están teniendo afuera, del Banco de Inglaterra, del Banco de Suiza, que acaba de subir la tasa, a pesar que tiene una inflación un poco baja, sobre todo el Banco de Estados Unidos, el central, la Reserva Federal, que la gente opina, no, que es mucho lo que está haciendo, puede provocar una recesión, o cuando ven caer los precios de las acciones, de las criptomonedas, todo eso no es seguro, pero esto es muy difícil que es seguro, es muy incierto. Ujú. Es como la meteorología. Bueno, antes era más inexacta, ahora es más exacta. Pero Hasta por ahí nomás, Andrés. no se puede predecir total. Todavía no encomendamos a San Isidro, hay que decir. Todavía no es exacta. Bueno, estamos conversando con el economista Andrés Solimano, por supuesto, sobre lo que significa esta alza de tasas de interés, ¿no es cierto?, de la Fed norteamericana, cuáles son los efectos en nuestro país, qué se puede esperar, y lo único que tenemos absolutamente cierto es que el futuro es incierto. Así que le agradecemos muchísimo a Andrés que haya conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Juanita y Claudio. Un gran gusto de verlo y conversar en persona ahora, o sea, a través Sí. de- Hace tiempo no lo veíamos, Andrea, así que No, un ahora gusto nos doble. miramos. Ahora nos miramos, exactamente. Eso Así es. Que esté muy bien. Que Que estén estés muy bien. bien, adiós. Adiós. Un 8:01, Juanita, tenemos que hacer una pausa nosotros también. Ya llega nuestro director Patricio López Así para es. sumarse a esta transmisión, así que siga junto a nosotros. Nosotros nos reencontramos mañana jueves, Juanita, ya casi finalizando esta semana ultra corta, así que estés bien. Así es, súper cortita. Nos vemos mañana. Que esté muy bien, que tenga muy buen día.